Vivimos en una era donde el ruido domina, donde el que más habla, el que grita, el que interrumpe y busca atención, parece ganar terreno. Pero en medio de ese caos verbal hay un tipo de hombre que se eleva sin necesidad de levantar la voz. Un hombre que no busca ser visto porque su sola presencia ya ocupa el espacio. Ese hombre no necesita impresionar, impacta. No necesita explicar. Su energía ya dice todo. ¿Cuál es su secreto? Entiende lo que la mayoría olvidó. El poder real no está en la palabra, sino en el silencio. Pero no cualquier silencio. Hablo de ese silencio cargado de templanza, de seguridad y de dominio interior. El que desarma sin agredir, el que impone sin esfuerzo. Ese que hace que los demás bajen la voz cuando él entra, que despierta respeto sin exigirlo y que seduce sin una sola palabra. Ese silencio es un arte. Y hoy te voy a mostrar las 10 claves del silencio que te vuelven socialmente magnético. Claves que los sabios han cultivado durante siglos y que los estoicos hicieron parte de su alma. Si estás listo para dejar de perseguir validación y empezar a proyectar autoridad real, si estás listo para pasar del ruido a la verdadera influencia, entonces haz un compromiso contigo mismo y escribe en los comentarios: soy estoico, no por orgullo, sino por decisión, porque quien domina el silencio domina su mundo, y quien domina su mundo ya ha ganado. Empecemos. Primero, habla menos e impacta más. En un mundo saturado de voces desesperadas por ser oídas, el que sabe guardar silencio se convierte en un imán natural. La mayoría habla para llenar vacíos, por ansiedad o por inseguridad. Pero el hombre que ha entrenado su mente como un verdadero estoico, elige cada palabra con intención quirúrgica. No reacciona, responde. No compite, influye. No se apura, impone. Hablar menos no es callar por miedo. Es hablar desde el dominio, cuando tus palabras ya no compiten con el ruido, sino que lo atraviesan como una espada. ¿Sabes por qué los sabios dicen tan poco? Porque saben que cada frase es un disparo. Y si vas a disparar, más te vale que el blanco lo sienta. Cada palabra suma o resta autoridad. Cada frase puede elevarte o arrastrarte. Cada silencio puede ser más elocuente que un discurso entero. Los estoicos enseñaban: no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Y es así. No hables por llenar el espacio. Observa a quienes no paran de hablar. Muchos lo hacen para validarse, para sentirse parte. Pero el que se guarda ya sabe quién es. No busca pertenecer, ya pertenece a sí mismo, y eso se nota. Tus silencios hablan de tu firmeza, de tu paz, de tu autocontrol. Y cuando decides hablar, lo haces con un peso que corta la atmósfera, porque en ti no hay urgencia, solo presencia. Recuerda, hablar menos no te hace menos visible, te hace más valioso, porque cada palabra tuya no es un impulso, es una decisión. Y en este mundo, las decisiones bien tomadas impactan más que 1000 frases improvisadas. Segundo, las pausas que seducen. No todo se dice hablando. A veces, lo más poderoso ocurre en lo que no se dice, en ese segundo donde todos esperan y tú te tomas tu tiempo. La pausa no es un vacío, es tensión, es dominio, es elegancia pura, es el arte de alguien que no corre detrás de la atención, porque ya la tiene. Cuando haces una pausa al hablar, no solo generas suspenso, dominas el ritmo de la conversación, obligas a quien te escucha a detenerse, a prestarte atención real. La pausa es un acto de poder invisible, es como respirar antes de lanzar el golpe. La mayoría habla de forma atropellada, como si el silencio los delatara. Pero quien domina la pausa demuestra que no teme al vacío, porque su mente ya está llena de certeza. Eso atrae, eso impacta. En una conversación, la pausa es como un filo que corta el ritmo emocional del otro.
es donde te vuelves impredecible, donde tomas el control sin levantar la voz. Los estoicos sabían que el autocontrol no se muestra en grandes actos, sino en los pequeños gestos. Y pausar antes de hablar es uno de ellos. Es esperar un segundo, tomar aire, mirar con calma y luego dejar que tu palabra respire con fuerza. Seduce con tus pausas. No llenes cada espacio con palabras. Domina el silencio entre frase y frase, porque allí es donde el otro siente tu presencia más que tu argumento. Como decía Marco Aurelio, el poder del hombre está en la tranquilidad de su postura, y esa tranquilidad se nota en cómo pausas, cómo decides cuándo hablar y cuándo no. Tercero, el misterio atrae. En un mundo donde todos se exponen, el que guarda se vuelve valioso. Lo que se muestra demasiado se vuelve común. Lo que se reserva fascina. El misterio no es jugar con los demás, es respetarte a ti mismo, es proteger tu mundo interno, es dejar que los demás se esfuercen por conocerte en vez de suplicarle al mundo que te acepte. El hombre estoico no grita quién es, no enumera sus logros, no presume sus heridas. Permite que los demás lo descubran paso a paso, porque sabe que lo que se revela de golpe se olvida, pero lo que se dosifica deja huella. Ser misterioso no es frialdad, es sabiduría emocional. Es comprender que lo valioso no se entrega de inmediato, que no todo debe explicarse, que hay fuerza en lo que se guarda, que hay respeto en lo no dicho. El misterio genera atracción porque despierta la imaginación del otro, y eso psicológicamente es irresistible. La mente quiere saber, entender, dominar, pero cuando no lo consigue fácilmente, se engancha más. Y ahí es donde tu silencio se convierte en magnetismo puro. Como decía Epicteto, procura que tu filosofía no se note por lo que dices, sino por cómo vives. El verdadero misterio está en eso, en vivir con tal profundidad que quien te mire sepa que hay algo más, pero no sepa qué, y quiera descubrirlo. Cuando te reservas, no te estás ocultando. Te estás haciendo más valioso, porque lo que no se entrega fácilmente crece en el imaginario del otro. Lo que se sugiere, lo que se deja entrever, lo que no se explica por completo, eso tiene poder. La mente humana tiende a engrandecer lo que no entiende. Y allí, justo allí, es donde nace la atracción profunda, no desde la sobreexposición, sino desde el vacío intencionado. Porque la curiosidad es más poderosa que cualquier intento de impresionar. El misterio no es frialdad, es elegancia emocional. No se trata de callar todo, sino de no vender tu historia como si fuera mercancía barata. Es aprender a elegir qué mostrar, qué callar y cuándo hacerlo. Es guardar tus emociones como un templo, no como un museo público. Ser misterioso no es jugar con el otro, es saber que tú decides lo que das, no lo que te sacan. En un mundo donde todos se exhiben, tú eliges ser escaso, y lo escaso, en cualquier época, siempre ha sido valioso. Si quieres ser socialmente magnético, no trates de impresionar. Siembra duda, deja huella, impacta no por lo que dices, sino por lo que provocas. El que se reserva genera eco, el que guarda, marca, el que cultiva el misterio, permanece. Cuarto, escuchar es poder. Todos quieren hablar, pocos saben escuchar, pero ahí está la ventaja. En un mundo de egos desenfrenados, quien escucha se convierte en un líder silencioso. Porque escuchar no es solo quedarse callado, es una forma de control emocional, es atención deliberada. Es el dominio de quien no necesita interrumpir para ser influyente. El estoico lo sabe. Hablar puede exponer, pero escuchar revela. El que escucha de verdad no está esperando su turno para responder. Está leyendo el alma del otro. Detecta contradicciones, inseguridades, deseos ocultos. Y eso es poder. El que escucha ve más allá de las palabras.
sabe cuándo intervenir, cuándo guardar silencio y cuándo su respuesta puede ser un puñal de precisión quirúrgica, porque no se mueve por impulso, sino por estrategia. Escuchar te conecta con el otro de forma profunda, crea un puente invisible que genera confianza, atracción y respeto. La mayoría no busca consejos, busca ser escuchada, y cuando alguien se siente realmente oído, se abre. Y ahí es cuando tú puedes guiar, influir y decidir desde el centro. No es pasividad, es liderazgo disfrazado de calma. Es una declaración silenciosa de sabiduría. Escuchar te protege, te da claridad, te ubica, porque cuando entiendes al otro, eliges mejor tus batallas, tus palabras y tus alianzas. Recuerda, el que escucha entiende, el que entiende elige, y el que elige bien siempre está en ventaja. Quinto, el silencio que impone respeto. Hay silencios que acarician, otros que hieren, y hay silencios que dominan, porque no todo se conquista hablando. A veces, la manera más contundente de marcar tu espacio es no decir nada. Cuando callas desde la firmeza, proyectas algo que no se puede fingir, autoridad interior. Ese tipo de silencio habla fuerte. No necesito justificarme para tener valor. Y eso, en una sociedad hambrienta de aprobación, es revolución pura. Los estoicos no explicaban sus límites, los encarnaban. El respeto no siempre se pide, a veces se impone con una mirada serena, una postura erguida y una palabra no dicha. Callar ante la crítica vacía. No caer en provocaciones. No regalar tu energía en discusiones que no construyen. Eso es dominio, eso es presencia. Porque el que se guarda, el que se retira sin perder el control, demuestra un nivel de autocontrol que desarma al más ruidoso. Tu silencio se convierte en tu armadura, y quien lo percibe, retrocede. El hombre que se respeta no está disponible para el caos ajeno. No malgasta su voz en quien no escucha. No se rebaja al barro de quien vive de la confrontación. Guarda, observa, elige cuándo y con quién hablar, porque sabe que si todo lo dice, todo lo pierde, pero si se contiene, se eleva. Haz del silencio tu escudo. Verás cómo el mundo comienza a tratarte distinto, no porque lo exijas, sino porque lo proyectas sin decir una sola palabra. Sexto, menos es más. En el arte de la influencia, lo que no se dice pesa tanto como lo que se dice. No necesitas discursos para dejar marca. A veces, una sola frase bien dicha vale más que 100 argumentos, porque el poder está en la intención, no en la cantidad. El que domina el menos convierte cada palabra en una herramienta. No habla para llenar el aire, habla para perforarlo. Cada palabra bien usada es un disparo, cada silencio, una declaración. La gente que habla sin freno muchas veces esconde una mente insegura, pero el que ha forjado su interior no necesita adornar lo que ya tiene fuerza. Habla poco, pero con filo. Decir menos no es decir poco, es decir justo lo necesario, con sustancia. Porque cada vez que te reservas, te haces más fuerte. Estás enviando un mensaje invisible. No tengo nada que probar. En una cultura que premia lo exagerado, tú eliges lo esencial. Y lo esencial, bien ejecutado, impacta. Los demás lo notan. Notan cuando tus palabras tienen dirección, cuando no desperdicias tu voz, cuando tu comunicación es tan limpia que parece una lanza. El estoico no se ahoga en detalles innecesarios. Sabe que hablar mucho puede desgastarlo, exponerlo, debilitar su figura. Por eso elige cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Menos palabras, más peso, menos reacción, más dominio, menos explicación, más respeto. Esa es la alquimia del impacto real. Cuando haces de esto un hábito, tu sola presencia habla por ti. Séptimo, evita hablar de más. Cada vez que hablas sin control, entregas fragmentos de tu poder.
Porque hablar de más no solo te expone, te debilita. Cuando tus palabras superan tu intención, ya no lideras, te justificas. El verdadero estoico no le teme al silencio, pero sí sospecha del exceso. Hay una línea muy fina entre expresarte y desperdiciarte, entre comunicarte y entregarte sin filtro, y cruzarla te hace perder dirección. Porque el que dice todo no deja nada. El que se vacía hablando se vuelve predecible, incluso descartable, pero el que guarda se vuelve raro, valioso, inolvidable. Hablar de más es como perder aceite en cada frase. Vas dejando rastros de ti en cada esquina hasta que te vuelves plano, transparente. En cambio, el que regula su voz, el que selecciona lo que dice con intención, se convierte en un estratega emocional. No por frialdad, sino por sabiduría. Evita hablar solo por llenar espacios. Calla cuando lo que vas a decir no construya. Habla cuando tengas dirección. Que tu voz no sea ruido, sea marca, sea huella. Porque cuando hablas de menos, pero con sentido, cada frase tuya se convierte en una especie de revelación. Y eso no se olvida. Cuando eliges reservarte, no estás ocultando, estás elevando. Dejas que la imaginación trabaje, y cuando el otro no puede entenderte por completo, te engrandece. La atracción nace de esa intriga, porque la curiosidad supera a cualquier atención forzada. El misterio no consiste en ser distante, sino en ser selectivo. No es frialdad, es saber qué merece mostrarse y qué no. Es dejar una grieta, no una ventana abierta. Es tener profundidad sin necesidad de justificarla. En una era donde todos se exponen sin filtro, tú eliges volverte escaso. Y lo escaso tiene peso. Si quieres destacar socialmente, no lo hagas hablando más. Hazlo diciendo menos y dejando al otro con preguntas. El que se guarda es el que se recuerda. El que se vuelve un enigma permanece. Como decía Epicteto, el sabio calla cuando el necio grita, porque su silencio dice más que 1000 palabras. 8. El lenguaje invisible. Tu cuerpo habla antes que tú, incluso en completo silencio. Estás enviando señales, la manera en que te sientas, cómo caminas, la dirección de tu mirada o incluso la forma en que respiras. Todo es comunicación. No importa cuánto digas con palabras si tu cuerpo contradice ese mensaje. Si dices que eres firme, pero tu espalda está encorvada. Si afirmas estar en calma, pero tu respiración delata ansiedad, entonces no estás comunicando poder, estás revelando conflicto. Los estoicos lo sabían. El dominio verdadero no necesita palabras. Como decía Musonio Rufo, maestro de Epicteto, más que lo que decimos, lo que mostramos define nuestro carácter. Esa coherencia entre tu presencia externa y tu mundo interior es lo que genera respeto genuino. Una espalda erguida, una mirada directa y serena, un rostro sin tensión, todo eso transmite algo más poderoso que cualquier discurso. Transmite control. Pero ese lenguaje no se improvisa, se entrena. Es la huella de un alma que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Corrige tu lenguaje físico. Observa cómo estás cuando nadie te ve. ¿Estás presente o disperso? ¿Estás tenso o en paz? Refina tu forma de estar en el mundo, no para impresionar, sino para encarnar tu verdad. Como afirmaba Lao Tse, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Y ese dominio se refleja, se nota, se siente, aunque no digas una sola palabra. 9. Influye sin hablar. La verdadera influencia no se anuncia, se irradia. Hay personas cuya sola presencia ordena el espacio, sin necesidad de levantar la voz, sin interrumpir a nadie. No buscan brillar, pero inevitablemente iluminan. Eso es influencia silenciosa, la que se cultiva con coherencia, no con artificio. El estoico no necesita protagonismo. Su fuerza proviene del ejemplo constante.
está más interesado en ser íntegro que en parecerlo, porque sabe que al final es tu conducta la que convence, no tus palabras. Como decía Cicerón, el ejemplo es el más poderoso de los discursos. Tu templanza en medio de la tensión, tu compostura ante el conflicto, tu firmeza sin arrogancia. Todo eso deja una impresión mucho más profunda que cualquier argumento. Influenciar no es convencer con palabras, es invitar con presencia. Haz que tu actitud hable por ti. Cuando te comportas con integridad, incluso cuando nadie está mirando, construyes una autoridad real que no necesita aplausos ni aprobación. Eso no se impone, se gana. Como decía Confucio, el hombre superior actúa antes de hablar y después habla de acuerdo con sus actos. Esa es la verdadera influencia, la que no necesita explicación. 10. El silencio magnético. Existe un tipo de silencio que no genera distancia, sino atracción. Es el silencio del hombre que no necesita demostrar nada, que no compite por atención, que ya ha ganado una batalla interna. Ese silencio no es vacío, es contenido, no es ausencia, es poder concentrado. Cuando no tienes prisa por hablar, cuando no necesitas imponer tu punto de vista ni justificar tu presencia, entonces el silencio se convierte en una señal de autoridad. Es la quietud del guerrero que ya no necesita pelear, del sabio que sabe cuándo callar. Como decía Pitágoras, guarda silencio o di algo mejor que el silencio. Porque no todo necesita ser explicado. A veces lo más sabio es contener en vez de responder. Callar no por miedo, sino por claridad. Hablar menos, pero con más peso. Ser menos ruido, más esencia. El estoico sabe que en el silencio también habita el respeto, y que quien domina su lengua, domina su vida. Esa calma profunda, esa energía contenida, es un lenguaje en sí mismo. Uno que no necesita traducción, porque se siente, como afirmaba Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Y el silencio es la forma más refinada de presencia. No lo uses como un muro, sino como un imán. Cuando te sostienes en el silencio, todo lo que es falso se desvanece y lo auténtico se acerca sin que lo busques. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Muchos se quedan en la superficie, pero tú elegiste atravesar la profundidad. Hoy has descubierto que el silencio no es un vacío que incomoda, sino un campo fértil donde germina el carácter. Que tu cuerpo, tu presencia, tu calma son más poderosos que cualquier discurso aprendido. Has conocido 3 claves que no solo te harán más atractivo, sino más centrado, más auténtico y más respetado. Porque el estoico no grita su valor, lo encarna, no exige atención, la atrae, no impresiona, transforma. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Y si estás listo para vivir desde ese centro silencioso, comenta, soy presencia. Porque a partir de hoy, tu silencio hablará más fuerte que 1000 palabras.